buenas tardes. En nombre del Comité Ejecutivo de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, COLABIOCLI, y de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Bacteriología de Colombia, les damos la bienvenida al webinar Aspectos a considerar en el proceso de laboratorio en la atención del individuo transgénero. Estas son actividades que hacemos conjuntamente COLABIOCLI y el Colegio Nacional de Bacteriología de Colombia, y que las venimos haciendo desde tiempo de pandemia con la anterior Comité Ejecutivo de COLABIOCLI, y ahora con el nuevo Comité Ejecutivo de COLABIOCLI continuaremos con estas mismas capacitaciones. En el día de hoy es un tema muy importante, muy de actualidad, y que muchas veces presenta tabú para presentar estos aspectos que se deben tener en cuenta en el manejo en el laboratorio. Vamos a tener hoy a la doctora María Cecilia López como moderadora, y como expositora vamos a tener a la doctora Patricia Otero y a la doctora Florencia Minotti. Después de la presentación de las doctoras, el público que quiera participar contando sus experiencias o preguntas lo pueden hacer. Es un tema de mucha actualidad, como les dije, y que se debe tratar también como cualquier otro tema de laboratorio que es de gran importancia. Doctora María Cecilia López, entonces la dejo a usted como moderadora y encargada de la sala. Bienvenidos entonces a este webinar. Muchas gracias. Gracias, doctora Marlene. La verdad que es un gusto poder continuar, como decía Marlene, con estas actividades que tanto nos unen a todos los profesionales de Latinoamérica. Así que, bueno, para mí es un gusto siempre estar colaborando con esto. Le damos la bienvenida a la doctora Patricia Otero. Tanto Patricia como la doctora Florencia Minotti también son de Argentina. La doctora Patricia Otero es bioquímica, especialista en endocrinología, jefa del Laboratorio de Endocrinología del Hospital Durán de Buenos Aires. La doctora Florencia Minotti es también bioquímica, especialista en endocrinología y bioquímica de planta en el Laboratorio de Endocrinología del Hospital Durán, y es responsable del área de fertilidad y eje gonadal. Patricia y Florencia, el tiempo es de ustedes, las escuchamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Mientras voy compartiendo pantalla, aprovecho para agradecer la invitación, tanto a la doctora Marlene como a la doctora López, esta invitación que nos han hecho, que nos permite mostrar nuestra experiencia en este tema. Bueno, en principio, por supuesto, tenemos que definir transgénero, que es una persona cuya identidad de género, expresión de género o conducta no se ajusta con aquella asociada al sexo que se le asignó al nacer. Pero antes de seguir adelante con la presentación y hablar de transgénero, me gustaría hacer hincapié o diferenciar algunos conceptos que todavía se confunden. Y es, por ejemplo, la orientación sexual es cómo el individuo se siente atraído por otras personas de manera sexual o de manera romántica. Eso no determina el género de la persona. Ser gay, ser lesbiana, no es ser transgénero. El sexo biológico de una persona, también llamado sexo anatómico, está determinado por los genitales, por los cromosomas o por las hormonas de nacimiento, y eso tampoco determina el género de la persona. La expresión de género es cómo esa persona se presenta frente a los demás a través de sus acciones, vestimenta, comportamiento. Tampoco determina el género. La identidad de género es cómo el individuo experimenta, identifica y percibe su género, es decir, cómo se siente él, como femenino o como masculino, y puede o no coincidir con el sexo biológico. Entonces, ahora sí podemos definir transmujer
como un varón biológico que se identifica con el género femenino y transvarón a una mujer biológica que se identifica con el género masculino. Ahora bien, esto tal cual yo lo acabo de definir, cuando una persona se identifica completamente como femenina o como masculina, se denomina binario, pero dentro de este gran mundo trans hay personas que no se identifican con ningún género, se identifican con ambos, tienen género fluido, pangénero, etc., y constituyen el grupo de personas no binarias, que como ven es una lista grande y cada vez se van agregando más grupos. En la Argentina, en el año 2012, se promulgó la Ley de Identidad de Género, que permite que toda persona tenga su género reconocido, o sea, su identidad de género sea reconocida, desarrollar la vida de acuerdo a esa identidad de género, debe ser tratada de acuerdo a esa identidad de género percibida y puede ser identificada de ese modo, es decir, puede cambiar su documento de identidad por el género autopercibido. Y la ley también permite modificar el nombre, la imagen, el sexo registrado para acordarlos, mejor dicho, para adecuarlos a la identidad elegida. No requiere asistencia legal o de gestores, sino que simplemente la persona se presenta y puede cambiar su identidad. Permite acceder a tratamientos hormonales o quirúrgicos para adecuar el cuerpo a la identidad elegida, y estos procedimientos, estos tratamientos, tienen que ser cubiertos por las obras sociales, las prepagas, o sea, la cobertura médica que el individuo tenga, o los hospitales públicos. Más aún, en el año 2018, la Organización Mundial de la Salud, que tenía catalogado este grupo de gente como transexualidad, fue retirada de la lista de enfermedades mentales para dejarlo dentro del capítulo de las disfunciones sexuales, es decir, pierde la categoría de un trastorno psicológico o psiquiátrico para quedarse en una cuestión física, y la llaman falta de adecuación del cuerpo al género que siente la persona, y lo denominan dentro de esa lista de enfermedades incongruencia de género. Pero ¿por qué no lo sacan directamente del listado de enfermedades? Bueno, porque las personas transgénero de esta manera pueden obtener ayuda médica, ya que en muchos países el sistema de salud no otorga atención si lo que será tratado no está incluido en la lista de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS. Nosotros en el Hospital Durán comenzamos a atender a individuos transgéneros en el año 2005. En el año 2005 se unen dos divisiones de endocrinología y urología, y comienzan, esto es anterior a la ley, comienzan a brindarle atención, sobre todo de tratamientos hormonales y quirúrgicos, a esta población transgénero. A medida que pasó el tiempo, se fueron uniendo a este grupo, bueno, formaron el grupo de atención a personas transgénero, que lo denominamos GAPET. Y a este grupo, a lo largo de los años, se le fueron uniendo otros servicios del hospital, como ginecología, adolescencia, pediatría, cirugía plástica, fonoaudiología, kinesiología, etc. ¿Y qué ofrece el GAPET? Bueno, ofrece una terapia hormonal de afirmación de género, asesoramiento psicológico con talleres personales y familiares, feminización de la voz en caso de mujeres trans, cirugías de reafirmación de género, y el último servicio en incorporarse fue el de kinesiología para realizar
rehabilitación del suelo pélvico luego de la cirugía. ¿Dónde interviene el laboratorio en este grupo? Bueno, en el monitoreo y control de la terapia hormonal de afirmación de género, que tiene como objetivos, hablando de feminización o masculinización completa en individuos adultos, suprimir los caracteres sexuales del sexo biológico, inducir los del género con el cual se identifica la persona, mantener esos niveles hormonales acordes a dicho género, intentando de que sea un tratamiento rápido, efectivo y con la menor cantidad de riesgos potenciales o efectos adversos. El laboratorio entonces interviene en la atención del individuo transgénero y se involucra en las 3 etapas en la atención. En la etapa preanalítica, bueno, tenemos la asignación del turno, el ingreso al sistema informático del laboratorio y una toma correcta de muestra. En la etapa analítica se va a realizar el control y el seguimiento del tratamiento, es decir, la validación de los resultados obtenidos de acuerdo al objetivo del paciente. Y en la etapa postanalítica se hace la confección del informe y la comunicación de los resultados. Para comenzar con la etapa preanalítica, ustedes saben bien que esta etapa de laboratorio comienza cuando el médico genera una solicitud de estudios. De acuerdo a nuestra ley, pero anteriormente, o sea, antes de que fuera promulgada la ley, lo que nosotros exigíamos al médico, y el médico también sabía que tenía que actuar así, era confeccionar una solicitud de estudios utilizando el nombre de elección, es decir, el nombre autopercibido. Es importante que en la orden médica, esto es una foto que saqué de una orden de papel, nosotros ahora ya no usamos órdenes, solicitudes en papel, sino que usamos digital, pero de todas maneras es más o menos lo mismo, el nombre tiene que figurar con el nombre de elección. Es importante que el médico nos indique cómo se autopercibe el consultante, simplemente poniéndonos una sigla, TB, o sea, transvarón, TM, transmujer, o si pertenece al grupo no binario, porque esto después es lo que nos va a ayudar a nosotros en la validación clínica. Esta orden también debería tener qué tratamiento recibe. Acá ustedes pueden ver androlone, después Florencia se va a extender en los tratamientos, pero brevemente el tratamiento que está recibiendo, si es con testosterona, si es con estradiol, y hace cuánto tiempo, es decir, si es una determinación basal o es un control de 6 meses o anual. Esto es importante también para la asignación del turno, ahora les voy a contar. Y después, en el momento de otorgar el turno, hay que hacer un interrogatorio. ¿Qué tipo de aplicación? Si el médico nos pone que se aplica testosterona, bueno, ¿qué tipo de aplicación? Si es intramuscular, si es gel, lo mismo para el caso de los estrógenos, si es de vía oral, si es gel. ¿Cuándo fue la fecha de la última aplicación? Y esto es muy importante en el caso de los varones trans, ¿cuándo fue la fecha de la última menstruación? Entonces, este interrogatorio tiene que ser un interrogatorio discreto y respetuoso para que el individuo no se sienta incómodo. Entonces, teniendo todo esto en la orden médica, le asignamos el turno. Que en el caso de una mujer trans, recordemos que es un varón biológico que se identifica como mujer, tanto sea basal como post-tratamiento, no tenemos demasiadas indicaciones para darle, le damos el turno o que tenemos disponible o si el médico nos indicó en una fecha determinada. Pero lo que sí hay que prestar más atención es en el turno que se le asigna al varón trans, porque cuando el varón trans viene para su determinación basal pretratamiento, es necesario citarlo en la fase folicular temprana del ciclo, es decir, del día 2 al 5 del ciclo.
Y si está en tratamiento, va a depender si se aplica testosterona en gel, y ahí hay que citarlo 24 horas posteriores a la última aplicación, teniendo en cuenta, en general, la aplicación del gel se hace en el músculo deltoides, pero a veces algunos individuos prefieren, porque tiene muy buena absorción también, realizarlo en el antebrazo. Entonces, siempre la extracción de sangre hay que tratar de hacerla en el antebrazo contrario. Y si el paciente se está aplicando una inyección intramuscular, esa se aplica más espaciadamente, cada 3 meses aproximadamente, hay que citarlo el día previo a la aplicación o el mismo día que se saque a la mañana la muestra y se aplique la testosterona a la tarde. Ahora viene el tema del ingreso al sistema informático. Nosotros en nuestro país tenemos la posibilidad de que el individuo cambie el documento. Entonces, puede ocurrir que venga un varón trans ya con un DNI masculino. Entonces ahí no tenemos mayormente problema para el ingreso. Yo acá hice una captura de pantalla de lo que sería la pantalla del sistema informático de nuestro laboratorio, donde pueden ver que está el número de documento, no sé si se ve el punterito. Bueno. Sí se ve. Número de documento, el apellido, que eso no va a cambiar, y el nombre ya, como lo cambió en el documento de identidad, ya figura el nombre masculino, con lo cual no tenemos problema de ingreso. En el momento de marcar el sexo, tampoco vamos a tener problema porque su documento dice sexo masculino, pero sí es importante que el sistema cuente con una solapa que diga género, en este caso dice tipo de género, y que cuando se despliega cuando se despliegue aparezca mujer trans, varón trans o no binario. Y entonces acá nosotros, para identificarlo y no confundirlo con un varón biológico, le vamos a marcar varón trans. Ahora, puede ocurrir que ese varón trans siga con un documento femenino, que estimo debe ser el caso de muchos de ustedes. Entonces, hacemos lo que nosotros hacemos para identificarlo y para poder cumplir con otras determinaciones que exigen registrarlo tal como dice el documento. Bueno, le ponemos el número de documento, el apellido que no cambia, el nombre de elección, porque así lo dice nuestra ley, pero entre paréntesis podemos poner una o dos iniciales del nombre que figura en el DNI, que va a ser femenino. En el caso de sexo, le vamos a poner femenino, y en el caso de género, varón trans. Entonces nosotros, cuando luego tenemos que validar este resultado, mirando los datos demográficos, nos vamos a dar cuenta que se trata de un individuo transgénero. Lo mismo para el caso de la mujer trans, que ya cambió el documento, no hay problema porque ya viene con un nombre femenino registrado en su DNI, Documento Nacional de Identidad, con el sexo femenino, pero tenemos que ponerle el género, que en este caso es mujer trans. Y en el caso de una mujer trans que todavía tiene DNI masculino, le vamos a poner el nombre de elección, que en este caso es femenino, con la inicial o dos iniciales del nombre que figura en el documento, sexo masculino, porque así figura en el documento, pero hacemos la salvedad en la solapa de género que se trata de una mujer trans. Y así ingresa al laboratorio para la etapa analítica que les va a contar ahora la doctora Minotti. Bueno, ahí comparto entonces mi presentación. Ahí se ve en pantalla completa. Sí, perfecto. Bueno,
Muchas gracias también por la invitación. Yo les voy a hablar un poco de las distintas opciones de tratamiento hormonal que existen y el seguimiento bioquímico por parte del laboratorio. Comenzando con lo que es la atención de personas transgénero adultos, siempre que comience la valoración clínica, cuando el paciente concurre al médico, se va primero a realizar una historia clínica detallada. Es fundamental preguntar los antecedentes familiares, sobre todo de cáncer hormonodependiente, enfermedades cardiovasculares, trombosis, por en realidad los eventos adversos que podemos llegar a experimentar con el tratamiento hormonal, cómo son sus hábitos de vida, si consumen tabaco, alcohol o cualquier otro tipo de drogas, si han tenido intervenciones quirúrgicas, cómo fue su desarrollo puberal y antecedentes de función gonadal para ver en realidad más que nada si hay alguna patología de base que haya que tratar previamente, los aspectos psicosociales, en qué entorno se mueve, si vive con su familia, si tuvo rechazo familiar, si ha tenido intentos o ideas de suicidas. También se va a realizar una exploración física con la medición de presión arterial, peso, índice cintura-cadera, etc. Se va a preguntar si han empleado algún método para modificar los caracteres sexuales secundarios, como ser depilación, electrólisis, implantes, etc. Y fundamentalmente lo que se va a consultar es si se encuentran bajo algún tipo de tratamiento. Hay muchas personas que ya vienen automedicadas, entonces es importante preguntar con qué fármaco, en qué dosis y hace cuánto tiempo que se encuentran bajo este tratamiento. Luego se les va a solicitar lo que nosotros denominamos laboratorio basal, que es el laboratorio que se les saca previo al inicio del tratamiento, que consiste en un análisis de sangre completo con hemograma, hepatograma, glucemia, perfil lipídico y autoanticuerpos. Y dentro de lo que es el laboratorio de endocrinología, esto no es mandatorio, va a ser ajustado a cada caso particular, pero en líneas generales se va a solicitar un perfil gonadal con gonadotrofinas, esteroides sexuales, prolactina, un perfil androgénico de andrógenos y un perfil tiroideo. Y en caso de toma no supervisada de hormonas sexuales, aquellos pacientes que vienen automedicados, procedemos al lavado previo, es decir, lo que se les sugiere es dejar la medicación que estaban tomando para poder realizar el laboratorio basal y luego comenzar con el tratamiento que sea monitoreado por el médico. Existen distintos tipos de tratamientos de afirmación de género para que la persona pueda adecuar su cuerpo a la identidad de género autopercibida, dentro de los cuales se encuentra el tratamiento hormonal, que puede ser bloqueo puberal, que en el caso de niños o adolescentes transgénero, que esto lo vamos a ver más adelante, o con esteroides sexuales. Después está el tratamiento quirúrgico, que es lo que denominamos cirugía de reafirmación de género. También existen técnicas no farmacológicas ni quirúrgicas como la depilación, terapia de la voz, etc. Y también es fundamental el asesoramiento psicológico en aquellas personas que lo requieran, porque como sabemos hay mucho estigma social y hay muchas personas que han tenido ideas suicidas o incluso intentos de suicidio, con lo cual es importante abordarlos de una manera, desde salud mental, digamos. Y es muy importante tener en cuenta que el tratamiento de afirmación de género requiere entonces de un equipo interdisciplinario con profesionales especializados en salud mental, endocrinología, cirugía, fonoaudiología y nosotros los bioquímicos desde el laboratorio para poder seguir y monitorear a las personas que se encuentren durante la transición médica. Nosotros ahora lo que vamos a ver es el tratamiento hormonal de afirmación de género. Vamos a comenzar con adultos, pero luego vamos a seguir con niños y adolescentes. Esto ya lo dijo Patricia anteriormente, entre los objetivos del tratamiento hormonal van a ser suprimir los caracteres sexuales del sexo original e inducir los del sexo con el cual se identifica. Suprimir entre comillas porque después vamos a ver que no todos desean una transición completa. Como vimos, hay distintos tipos de géneros, digamos. Está el género, los binarios y los no binarios, y dentro de los no binarios obviamente no van a querer suprimir del todo sus caracteres sexuales originales, con lo cual por eso lo puse entre comillas.
Siempre vamos a tratar de mantener los niveles hormonales acordes al sexo con el cual se identifica, obteniendo los resultados de la manera más rápida y efectiva posible, siempre minimizando los riesgos potenciales que podemos tener con el tratamiento. Pero hay que tener en cuenta que la supresión de los caracteres sexuales secundarios del sexo original se logra en forma incompleta cuando ya ocurrió el desarrollo puberal. Es decir, hay muchos caracteres sexuales ya desarrollados que no van a involucionar por completo, como ser, por ejemplo, la prominencia de la nuez de Adán, el desarrollo mamario, que eso lo vamos a ver en un ratito. También es importante informarles los efectos positivos y potencialmente negativos del tratamiento hormonal, que dosis suprafisiológicas no van a lograr mayor efecto, sino que al contrario pueden tener más riesgo de eventos adversos. Siempre hay que informar el tiempo que van a tener que esperar hasta poder obtener los resultados, acordar las visitas para el monitoreo y brindar opciones de preservación de fertilidad previo al tratamiento hormonal o quirúrgico. En este último punto voy a hablar 2 palabritas acerca de las opciones de preservación de fertilidad. Para eso tenemos que tener en cuenta cuáles son los efectos del tratamiento hormonal sobre las gónadas. Y esto vamos a ver una gran heterogeneidad en los resultados obtenidos por distintos estudios. Hay distintos estudios en hombres transgénero en los cuales se ha observado que después del tratamiento hormonal han observado varios multifoliculares, ovarios poliquísticos, engrosamiento de la corteza ovárica, atrofia o hiperplasia endometrial, pero también hay estudios donde no observaron daño a nivel de los ovarios. Y en el caso de las mujeres trans, se ha visto deterioro de la calidad seminal, pero incluso antes de iniciar el tratamiento hormonal debido a los actos de trucado. Nosotros en el Hospital Durán nos hicimos la pregunta, dado que ya el 70% de los varones trans que consultan en nuestro hospital no deciden preservar ovocitos, entonces nos planteamos la pregunta de qué pasa con su reserva ovárica cuando estas personas se encuentran bajo tratamiento. Y lo que vimos es que, dosamos para esto los niveles de hormona antimuleriana. Como sabemos, la hormona antimuleriana es producida por folículos preantrales y antrales pequeños, folículos en crecimiento. Por lo tanto, es un marcador indirecto de la reserva ovárica del individuo. En azul lo que vemos son los valores de hormona antimuleriana previo a iniciar el tratamiento hormonal y en naranja los valores de hormona antimuleriana luego de 6 meses a 1 año del tratamiento con testosterona. Y lo que vemos es que no se observaron diferencias significativas en los valores de hormona antimuleriana, lo cual esto es beneficioso, ya que podríamos decir que su reserva ovárica no se ve afectada por el tratamiento. Pero bueno, debido a la amplia heterogeneidad de estudios que hay y que todavía por ahí queda mucho por descubrir, es que es necesario brindarles opciones de preservación de fertilidad a todas las personas transgénero previo al inicio del tratamiento. Que para el caso de hombres trans, las opciones de tratamiento que existen son la vitrificación de ovocitos o embriones. Igualmente sabemos que con la testosterona la maduración de los ovocitos y la ovulación es posible tanto durante como después de haber dejado el tratamiento. Por lo tanto, la decisión de preservar va a ser personal, digamos. Pueden hacerlo antes o después de iniciar el tratamiento. Otra de las opciones que existen es la criopreservación de la corteza ovárica, pero es una técnica que aún es experimental. Y para el caso de mujeres trans, en el caso de que la masturbación sea posible, se puede criopreservar semen. También se puede hacer una extracción testicular de espermatozoides para luego realizar una técnica de alta complejidad como es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, el ICSI, o criopreservación de tejido testicular, pero esta, al igual que la criopreservación de la corteza ovárica, también es una técnica experimental. Entonces, entrando en lo que es el tratamiento hormonal, tenemos tratamiento hormonal masculinizante para el caso de los varones trans, que va a ser con la aplicación de testosterona, y el tratamiento hormonal feminizante para mujeres trans, que existen 2 tipos de esquemas. La monoterapia, que es únicamente con estrógenos, o tratamiento combinado, que es a sumarle, además de los estrógenos, antiandrógenos. Ahora vamos a ver un poquito cada uno en particular. Dentro del tratamiento feminizante, entonces, para mujeres trans existen distintos esquemas posibles.
El estradiol viene en distintas vías de administración, oral, transdérmica y parenteral. Las que están en negrita son las que usamos nosotros en Argentina, que son el valerato de estradiol, que es vía oral, y el gel de 17-beta-estradiol, que obviamente, bueno, es transdérmico. Ambos son de aplicación diaria. Sin embargo, a veces con la monoterapia con estrógenos no es suficiente para suprimir o disminuir lo suficiente los valores de testosterona, con lo cual es importante el agregado en estos casos de antiandrógenos para evitar justamente utilizar dosis muy altas de estrógenos que nos puedan llevar a una mayor cantidad de eventos adversos. Dentro de los antiandrógenos está la espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio, que va a inhibir a la 5-alfa reductasa y va a disminuir, digamos, la conversión de testosterona, y acetato de ciproterona, que es un progestágeno que también va a inhibir, digamos, la acción de los andrógenos por inhibición de la 5-alfa reductasa y disminución de la acción de la LH. Ambas también son de toma diaria, eso no lo dije. ¿Qué efectos vamos a esperar obtener con el tratamiento? Principalmente va a haber una redistribución de la grasa, disminución del vello, tanto facial como corporal, disminución de la masa y fuerza muscular, una piel más suave con menor grasitud, disminución de las erecciones espontáneas, va a haber un leve crecimiento mamario y una disminución del volumen testicular. Sin embargo, como estamos hablando de personas adultas, tenemos que decir que no se puede revertir luego del desarrollo puberal la talla, la forma de la mandíbula, tamaño y forma de manos y pies, la pelvis estrecha ni la voz. Pero en este último punto existen tratamientos en fonoaudiología de adecuación de la voz y una feminización de la misma. Como todo tratamiento, tiene ciertos riesgos asociados. De mayor riesgo con la terapia con estrógenos es la enfermedad tromboembólica, y de riesgo moderado, macroprolactinoma. En general, los estrógenos estimulan los lactotropos de la hipófisis, por lo tanto podemos tener una hiperprolactinemia, pero esto se ha visto más que nada en tratamiento combinado de estrógenos con ciproterona. También de riesgo moderado, cáncer de mama, enfermedad coronaria, cerebrovascular, hipertrigliceridemia, colilitiasis, que esto, bueno, son más que nada riesgos metabólicos que pueden estar asociados al tratamiento. En cuanto al tratamiento masculinizante en los varones transgénero, es mediante la aplicación de testosterona. Tenemos aplicación parenteral o transdérmica. También en negrita son las dos opciones que utilizamos acá en Argentina. El undecanoato, que es la vía parenteral, se aplica de manera intramuscular cada 3 meses aproximadamente, y el gel de testosterona, que es de aplicación diaria. En cuanto a los efectos esperados, van a ser los contrarios a los obtenidos con los estrógenos. Vamos a tener mayor grasitud en la piel, crecimiento de vello, aumento de masa y fuerza muscular, redistribución grasa. El efecto principal que se espera obtener del tratamiento es la amenorrea, que es algo bastante engorroso para los pacientes transgénero. Va a haber un leve aumento de tamaño del clítoris, y en este caso la testosterona sí va a provocar un engrosamiento de la voz. Pero como seguimos hablando de adultos, no podemos revertir la talla ni el mayor ancho de pelvis. En cuanto a los riesgos asociados, de mayor riesgo luego del tratamiento con testosterona es la eritrocitosis, por eso es importante el monitoreo del hematocrito en estas personas, y de menor riesgo disfunción hepática, enfermedad coronaria, cerebrovascular e hipertensión. Ahora, ¿qué papel cumple el laboratorio en todo esto? Una vez iniciado el tratamiento hormonal, debemos evaluar periódicamente el progreso y la respuesta del individuo al tratamiento, y tenemos que tener en cuenta que un factor importante que rige la dosis de tratamiento que va a utilizar el médico va a ser el nivel sérico de la hormona esteroide sexual correspondiente. Por eso es importante medir los niveles de testosterona y de estradiol para justamente adecuar el tratamiento al objetivo de cada una de las personas. ¿Cuáles son los cambios hormonales principales que vamos a obtener en mujeres trans? Va a haber un aumento de estradiol y SHBG con una disminución
de los niveles de testosterona, y en el caso de hombres trans va a haber un aumento de testosterona y disminución de SHBG. Estos son datos que tenemos nosotros de nuestro laboratorio en el Hospital Durán, en donde vemos cuáles son los cambios hormonales principales observados en las mujeres trans luego de un año de tratamiento. Vemos que los niveles de testosterona disminuyen significativamente y aumentan los niveles de estradiol. Y para el caso de mujeres trans que se encontraban bajo monoterapia con estrógenos, o sea, solamente estrógenos, vemos que si bien hay un aumento en los niveles de prolactina, esto no es significativo, mientras que en aquellas que se encontraban bajo tratamiento combinado con estradiol más ciproterona, el aumento en los niveles de prolactina fue significativo. Por eso es que es muy importante monitorear no solo los niveles de testosterona y estradiol, sino también los niveles de prolactina en las mujeres transgénero. En cuanto a los cambios hormonales observados en los hombres transgénero, lo que vamos a ver luego del tratamiento es un aumento en los niveles de testosterona y una disminución en los niveles de estradiol. Pero bien, ¿cuáles son los objetivos de tratamiento? En líneas generales, cuando desean una transición completa, los valores que esperamos obtener en las mujeres transgénero son valores de estradiol dentro del rango de una mujer en etapa premenopáusica, es decir, valores de estradiol entre 100 y 200 picogramos mililitro y valores de testosterona menor a 0,8. Mientras que para el caso de los hombres transgénero esperamos obtener valores de testosterona dentro del rango considerado fisiológico para la población cis masculina, es decir, valores de testosterona entre 3 a 9 nanogramos mililitros. Sin embargo, vuelvo a recalcar que no todos desean una transición completa, por lo tanto, el tratamiento hormonal es individualizado y por ello los parámetros bioquímicos van a variar dependiendo de las expectativas y necesidades que cada consultante desee obtener con el tratamiento. En cuanto al seguimiento, la frecuencia de las evaluaciones debe individualizarse y guiarse por la respuesta individual al tratamiento. Durante el primer año, en líneas generales, se va a realizar un laboratorio cada 3 meses hasta alcanzar el objetivo, con testosterona total y biodisponible, estradiol y en el caso de mujeres trans también prolactina. Y una vez que se alcance una dosis estable sin eventos adversos, se realiza un control 1 o 2 veces al año. Pasando a la atención de niños y adolescentes, tenemos que tener en cuenta que desde la endocrinología pediátrica, dependiendo el momento en el cual consulta el niño o adolescente, vamos a tener distintos tipos de intervenciones. Si consultan en etapa prepuberal, no se va a realizar ningún tipo de intervención hormonal, solo se lo va a acompañar y se le van a brindar las opciones disponibles a futuro. En etapa puberal, lo que podemos realizar es una inhibición del desarrollo puberal y en estadios postpuberales, lo que se puede hacer es inducir los caracteres sexuales deseados mediante la hormonización con estrógenos o testosterona. Ahora vamos a ver un poquito cada uno de estos. Siempre en la evaluación inicial vamos a recabar todos los datos en la historia clínica con los datos personales, cómo se autopercibe, cómo quieren que lo llame, antecedentes familiares y personales, principalmente cáncer hormonodependiente o eventos tromboembólicos, cuáles son sus vivencias de corporalidad, qué es lo que esperan obtener, qué cambios esperan obtener, cómo son sus hábitos de vida, si realizan o no actividad física, cómo su sociabilización, si tienen amigos, si han sufrido bullying o sufren bullying actualmente, si han tenido alguna idea suicida y en caso de que corresponda también hay que preguntar acerca de su salud sexual y reproductiva. En cuanto al examen físico, se va a realizar una evaluación antropométrica, se van a evaluar los caracteres sexuales secundarios ya desarrollados, en qué estadio de Tanner se encuentran y también se pueden solicitar exámenes complementarios como la edad ósea para, voy a tomar un poquito de agua. La edad ósea para evaluar la talla objetivo genético y ecografía abdominopelviana para valorar el útero, ovarios, hígado y demás. Al igual que vimos para adultos, se va a solicitar un laboratorio basal con un análisis de sangre completo, hemograma, coagulograma, función renal y hepática, glucemia, perfil lipídico y un laboratorio hormonal también con gonadotrofinas,
andrógenos, prolactina y un perfil tiroideo. Y bueno, una vez que la persona se encuentra en etapa puberal, esto es un repaso sabemos que la pubertad se inicia por una serie de cambios madurativos que conducen a la reactivación del eje hipotálamo hipófiso gonadal, de manera tal que van a aumentar los pulsos de GnRH que van a conducir a un aumento en la síntesis y liberación de gonadotrofinas que van a impactar a nivel de las gónadas con la consiguiente producción de hormonas sexuales, es decir, testosterona y estradiol. Esta producción creciente de esteroides sexuales genera de manera gradual la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Por lo tanto, si la aparición de los caracteres sexuales secundarios no es lo que espera el individuo, lo que vamos a realizar es una inhibición de este desarrollo puberal con análogos de GnRH, que son fármacos en donde se realizan modificaciones a la molécula original de GnRH, a la molécula endógena, que le confieren resistencia a la degradación enzimática, por lo tanto aumenta su vida media y aumenta la afinidad por el receptor. Entonces la administración sostenida de estos análogos lo que va a hacer es inducir una insensibilización hipofisaria a la acción del GnRH, por lo tanto no vamos a tener liberación de gonadotrofinas y por lo tanto se va a frenar la producción de hormonas sexuales, evitando la aparición de las características sexuales secundarias no deseadas. Los objetivos, entonces, de la inhibición puberal, obviamente va a ser evitar la aparición de las características sexuales secundarias no deseadas. Como ventajas, le permite a quien lo desee prolongar una fase exploratoria hasta tomar la decisión si seguir con una hormonización o realizar alguna cirugía o volver para atrás, ya que este tratamiento es totalmente reversible, permitiendo la pubertad endógena por acción de las hormonas sexuales endógenas si es que se deja de aplicar el análogo. Como efectos adversos prácticamente no tiene, salvo en aquellos individuos que inician la inhibición puberal en estadios de Tanner más avanzados, donde pueden tener algunos sofocos, fatiga, alteraciones del humor, pero en líneas generales no tiene efectos adversos. Ahora bien, ¿cuándo vamos a comenzar la inhibición con análogos de GnRH? Previamente se debe constatar clínica y bioquímicamente el inicio de la pubertad, es decir, al menos debemos estar en estadio de Tanner 2, que para el caso de mujeres biológicas es la aparición del botón mamario o telarca, y para el caso de los varones biológicos es el aumento del volumen testicular por encima de 4 mililitros. También se puede inhibir, digamos, con análogos de GnRH en estadios puberales más tardíos para una inducción más paulatina de los caracteres sexuales deseados, pero al igual que con adultos hay que advertir que hay determinadas características físicas que ya se han desarrollado que no van a retroceder por completo. En cuanto a los tipos de análogos que existen, son todos de vía parenteral. En negrita están los que nosotros usamos en Argentina, que son el acetato de triptorelina, pamoato de triptorelina y el acetato de leuprolida en su formulación de depósito, que es de aplicación trimestral. En cuanto al seguimiento, cada 3 a 6 meses se va a realizar una evaluación clínica. Se va a evaluar el estadio de Tanner, el peso, la talla, el índice de masa corporal. Cada 6 a 12 meses vamos a realizar el análisis de laboratorio y cada 1 a 2 años se va a determinar la edad ósea y se va a realizar una densitometría. Lo que se sugiere para optimizar la salud ósea es realizar una suplementación con vitamina D, fomentar ingesta adecuada de calcio y realización de actividad física con la realización de una densitometría al inicio y anualmente durante el tratamiento. En cuanto al laboratorio que se va a solicitar, a los 6 meses se va a solicitar LH-FSH y las hormonas sexuales, y al año de tratamiento vamos a realizar un análisis general con hemograma, hepatograma, función renal, lipidograma, coagulograma, glucemia, además del hormonal. Y lo que esperamos obtener, los resultados que esperamos obtener en aquellos niños tratados con análogos de GnRH, obviamente son niveles suprimidos de gonadotrofinas que impiden la producción de hormonas sexuales, por lo tanto los niveles hormonales van a disminuir a valores prepuberales. Ahora bien,
La otra opción que tenemos es la inducción puberal, que consiste en la administración de diferentes fármacos con la finalidad de que se desarrollen los caracteres sexuales secundarios deseados, ligados a la presencia de hormonas que no se podrían producir endógenamente en el cuerpo de esa persona. Entonces, los objetivos de la inducción puberal van a ser suprimir los caracteres sexuales secundarios de la pubertad endógena, induciendo los caracteres secundarios deseados, mantener niveles hormonales acordes a los cambios deseados, siempre obviamente minimizando los riesgos potenciales. ¿Cuándo vamos a comenzar la inducción puberal? Lo que dicen las guías internacionales en realidad es que a partir de los 16 años la persona tiene capacidad para dar consentimiento informado. Sin embargo, hay situaciones en donde podemos comenzar la inducción puberal más tempranamente, sobre todo en aquellos niños que han iniciado una inhibición puberal muy tempranamente. Porque lo que se dice actualmente es que en realidad el desarrollo cognitivo y emocional de una persona no necesariamente está asociado a la edad biológica. Por lo tanto, hay ciertos casos donde el médico puede iniciar la inducción puberal más tempranamente, alrededor de los 14 años. Es decir, que la inducción puberal es individualizada. En cuanto a los esquemas de inducción puberal, para el caso de mujeres trans se utiliza 17-beta-estradiol o valerato de estradiol vía oral. En aquellos niños que han comenzado su inhibición puberal en estadios de Tanner iniciales, vamos a comenzar con niveles de estradiol más bajitos y el aumento va a ser gradual cada 6 meses hasta alcanzar la dosis adulta, mientras que si la inhibición puberal fue realizada en estadios de Tanner tardío, se comienza con dosis más altas de estrógenos, también aumentando cada 6 meses hasta llegar a la dosis adulta. Y una vez que se llega a la dosis adulta, se puede rotar a 17-beta-estradiol transdérmico al gel y el uso combinado con antiandrógenos. Y siempre durante los primeros 6 meses, si recibían análogo de GnRH, se continúa en simultáneo junto con los estrógenos para una inducción más gradual. En el caso de la inducción puberal con testosterona, se va a realizar con ésteres de testosterona que son de aplicación parenteral. Lo mismo que para el caso de los estrógenos, si comenzaron la inhibición en estadios de Tanner iniciales, se va a iniciar con dosis más bajas de testosterona, aumentando gradualmente cada 6 meses hasta llegar a la dosis adulta. Mientras que si comenzaron en estadios de Tanner tardío, se comienza con dosis un poco más altas de testosterona hasta alcanzar la dosis adulta. Y una vez que se alcanza la dosis adulta, se rota a las formulaciones para adultos que son la parenteral, el undecanoato de testosterona o la testosterona en gel. Y al igual que dije anteriormente, para la inducción puberal con estrógenos, si reciben análogos de GnRH, durante los primeros 6 meses se realiza el tratamiento combinado con análogos más la testosterona. En cuanto al seguimiento, cada 3 a 6 meses se realiza un análisis clínico con la medición del peso, la talla, el índice de masa corporal, el estadio de Tanner. Cada 6 a 12 meses, análisis de laboratorio que incluya hemograma, coagulograma, función renal y hepática. Para el caso de mujeres trans, si están recibiendo espironolactona, también vamos a sumar el ionograma porque la espironolactona es un diurético ahorrador de potasio, entonces por el riesgo de hiperpotasemia vamos a pedir un ionograma, lipidograma, glucemia y el laboratorio hormonal. Y cada 1 a 2 años se va a solicitar edad ósea hasta que ocurra el cierre epifisario y densitometría con DXA. Y esto es importante, o sea, los niveles séricos, que ya lo dijo Patri igual, los niveles séricos de testosterona deben ser medidos previo a la aplicación del enantato de testosterona o a las 6 semanas de la dosis de undecanoato de testosterona. Y en cuanto a los resultados que esperamos obtener durante la inducción puberal, vamos a empezar a ver aumentos progresivos en los niveles de hormonas sexuales hasta llegar a los valores objetivos, que es mantener valores de estradiol entre 80 y 200 picogramos mililitro con testosterona menor a 0,55 en el caso de las mujeres trans y una testosterona entre 3,5 y 9 en el caso de los varones trans. Bueno, muchas gracias. Ahora las dejo con Patri, que va a hablar un poco de los cambios metabólicos y de toda la etapa posanalítica.
¿Seguimos adelante o alguien quiere hacer algún Sí, comentario? Patri, ¿Seguimos nomás? seguimos, así completamos. Hay algunas preguntitas en sala ya, Ah, pero bueno, ahí las tenemos agendadas y las vemos después. perfecto. Tienen un auditorio tremendo porque hay 167 personas, así Ay, que Dios, qué se presión. nota que es un tema muy bonito. Sí, es convocante, Sí, sí, sí. sí, así que bueno, las escuchamos, seguimos. Bueno, bárbaro. Bueno, seguimos entonces. Lo que estuvo comentando Flor recién son los cambios hormonales, que son los cambios que los pacientes vienen a buscar. Pero junto con estos cambios hormonales pueden ocurrir cambios metabólicos, que algunos pueden ser no deseados. Estos cambios metabólicos, tanto la terapia de reafirmación basada en testosterona como en la basada en estrógenos, pueden afectar el metabolismo de los lípidos y de los hidratos de carbono, aunque la evidencia está limitada por la variedad de tratamientos hormonales y otras variables adicionales, ¿no? Como ser la genética de cada individuo. En el año 2017, la Endocrine Society publicó una guía de atención a personas transgénero. Esta guía fue actualizada en el año 2022 y acá se habla de cambios metabólicos que pueden producir los tratamientos hormonales. Y esta guía menciona que para el caso de las mujeres trans en tratamiento con estrógenos, puede observarse un aumento de la fracción HDL de colesterol y un aumento de triglicéridos, una disminución de la fracción LDL de colesterol, aumento de peso, de la presión arterial y aumento de los marcadores de la resistencia a la insulina. Aunque dicen que hay evidencia limitada para determinar si el estrógeno es protector o es perjudicial sobre los lípidos y el metabolismo de glucosa. Para el tratamiento con testosterona en los varones trans, esta guía menciona que hay un descenso de los valores de la fracción HDL de colesterol con aumento de triglicéridos, es decir, acá sí se describe un perfil lipídico más heterogénico, con aumento de transaminasas séricas, mientras que los resultados de los marcadores de la sensibilidad a la insulina fueron mixtos. Entonces, tampoco encontraron mayor riesgo de mortalidad ni mayor incidencia de efectos cardiovasculares. Sin embargo, esta misma guía publica esta tabla en donde habla que hay un riesgo muy aumentado de hipertrigliceridemia en el tratamiento con estrógenos, de disminución de la fracción HDL de colesterol, disminución del colesterol total y aumento de la fracción LDL en el tratamiento con testosterona y un riesgo aumentado cuando hay factores de riesgo asociados en el caso del tratamiento con estrógenos de enfermedad cerebrovascular y cardiovascular, y en el caso del tratamiento con testosterona hay un alto riesgo de enfermedad cardiovascular e hipertrigliceridemia. Entonces, la guía dice que sugieren que los médicos evalúen a las personas transgénero en tratamiento hormonal de afirmación de género para los factores de riesgo cardiovascular mediante el uso de perfiles lipídicos en ayunas, pruebas de detección de diabetes u otras herramientas de diagnóstico. ¿Qué dice la bibliografía? Bueno, esta es una pequeña recopilación de los trabajos más representativos publicados durante el 2024, en donde hablan de cambios metabólicos. El problema con estas publicaciones es que las poblaciones son muy heterogéneas, no se logra homogeneizar la población. Estos trabajos, algunos muestran alteraciones en algunos parámetros, otros en otros, pero lo más importante es que todos en la conclusión respaldan la recomendación de controlar de forma rutinaria los perfiles de riesgo en pacientes de género diverso.
¿Qué encontramos nosotros en el Hospital Durán en cuanto a cambios metabólicos asociados a esos cambios hormonales deseados? Bueno, nosotros hicimos un trabajo, la verdad que titánico, desde el 2005 al 2022, revisamos muchísimas historias clínicas. De todas esas historias clínicas pudimos quedarnos con un total de 86 mujeres trans, donde se hizo un análisis exhaustivo, se excluyeron individuos que no deseaban una feminización completa, tratamientos hormonales dentro de los 6 meses previos a la consulta o aquellos sometidos a orquidectomía, aquellos que ya de entrada tenían una hipertrigliceridemia, diabetes, tiroideopatías, hipogonadismo o un índice de masa corporal mayor a 25 o que estuvieran con fármacos que pudieran modificar los parámetros metabólicos. Y se evaluaron 30 mujeres trans que estaban en tratamiento con estradiol en gel y 56 que tenían el tratamiento combinado de estrógenos más el antiandrógenos. Se realizaron las mediciones antropométricas de peso, talla, índice de masa corporal, perímetro de cintura y como parámetros bioquímicos metabólicos evaluamos perfil lipídico, colesterol total, fracción HDL-LDL, triglicéridos, glucemia, insulina y el cálculo del índice OMA, antes del inicio del tratamiento y a los 12 meses de tratamiento. ¿Qué observamos? En aquellas mujeres trans que tenían monoterapia estrogénica, observamos un aumento significativo de la fracción HDL de colesterol y no vimos modificación del resto del perfil lipídico. En aquellas mujeres trans que tenían tratamiento combinado de estrógenos más antiandrógenos, observamos, por el contrario, una disminución de la fracción HDL sin cambios significativos en el resto del perfil lipídico. En el caso de los parámetros de insulinoresistencia, tanto en las mujeres trans bajo monoterapia como en aquellas que tenían la terapia combinada, no observamos diferencias significativas en los valores de insulina, ni de glucemia, que no están graficados, ni en el cálculo del índice OMA. Entonces, nuestras conclusiones fueron que en mujeres trans, la utilización del esquema 17-beta-estradiol transdérmico con o sin el agregado del antiandrógeno presentaría un perfil de seguridad aceptable a nivel metabólico, ya que los cambios significativos observados no alertan a la aparición de indicadores de riesgo luego de 12 meses de tratamiento. Sin embargo, la utilización de monoterapia con estradiol presentaría a corto plazo una leve ventaja al aumentar los niveles de HDL respecto a la disminución que se evidenció en el subgrupo que agregó el acetato de ciproterona. En el caso de los varones trans, también hicimos una revisión de 223 historias clínicas para poder quedarnos con una muestra de 41 varones trans. Hicimos la misma exclusión que en el caso de las mujeres trans y en este caso se utilizó como terapia de reafirmación testosterona en gel en 17 de ellos y en 24 el undecanoato de testosterona, esto a elección del paciente. Hicimos las mismas mediciones del perfil lipídico, colesterol con sus fracciones, triglicérido, los marcadores de insulinoresistencia. En este caso medimos hematocrito y los niveles de hemoglobina y tal como decía la guía que aumentaba las enzimas hepáticas, nosotros las medimos a ver qué pasaba. En el caso de los varones trans bajo testosterona en gel, nosotros no observamos cambios significativos en ninguno de los parámetros del perfil lipídico evaluado. En el caso de los individuos bajo un decanoato de testosterona, es decir, la inyección intramuscular, observamos una disminución significativa de la fracción HDL y un aumento significativo de los triglicéridos. En cuanto a los parámetros de insulinoresistencia, no observamos cambio en los valores de insulina, de glucemia o del índice OMA.
En cuanto a los datos hematimétricos, en cualquiera de las dos presentaciones de testosterona, observamos un aumento significativo del valor del hematocrito y un aumento significativo de los valores de hemoglobina. Y en cuanto a las enzimas hepáticas, a diferencia de lo que describe la guía, nosotros no observamos diferencias significativas en las transaminasas. Entonces, nuestras conclusiones fueron que en varones trans no se observaron cambios significativos en los parámetros de insulinosensibilidad ni en las enzimas hepáticas. Se observó un aumento significativo, pero fisiológico, en los parámetros hematimétricos, y estos valores se mantuvieron elevados durante todo el tratamiento de afirmación de género, pero dentro del rango de referencia masculino. El uso de testosterona transdérmica no provocaría cambios significativos en los parámetros de riesgo vascular evaluados, mientras que el undecanoato de testosterona se asociaría a un perfil lipídico más aterogénico, porque vimos aumento de triglicéridos y disminución de HDL, y estas diferencias deberían ser tenidas en cuenta a la hora de la elección de los esquemas terapéuticos. Y ahora pasando un poco a la etapa post-analítica, la fase post-analítica abarca la revisión de los resultados obtenidos, la validación, la interpretación, la confección del informe y la transmisión de los resultados, así como el almacenamiento y el resguardo de los resultados y de las muestras analizadas. Es importante contar con intervalos de referencia porque son la base para interpretar correctamente los resultados de laboratorio. La edad y el sexo pueden afectar significativamente los intervalos de referencia de algunos analitos de laboratorio, por lo tanto es muy importante contar con valores específicos para edad y sexo. Varios parámetros se ven afectados por los esteroides sexuales administrados como tratamiento hormonal. Nosotros revisamos un poco la bibliografía a ver cómo estaban informando los valores de referencia para los individuos transgénero. Y para nuestra sorpresa, en general recomiendan que una vez que el individuo haya comenzado la terapia hormonal de afirmación de género, se debe usar el rango de referencia del género afirmado para las pruebas con rango de referencia específico del sexo, excepto para las pruebas que dependen del órgano para las cuales se debe usar el rango de referencia del sexo asignado al nacer, ejemplo el PSA, obviamente. Pero ellos recomiendan evaluar cada caso con el médico especialista. Esto a nosotros la verdad que nos parece, no estamos tan de acuerdo y no es muy útil porque muchas veces informar el valor de referencia del género autopercibido cuando el paciente todavía no llega a ese valor, se angustia mucho. Entonces, lo que nosotros optamos es por poner los dos valores de referencia del sexo femenino y del sexo masculino. De esta manera, para el paciente es más difícil la interpretación y por otro lado, tenemos muchos individuos de género no binario en donde el rango de referencia apropiado suele estar entre los rangos de referencia masculino y femenino. Entonces, este sería un ejemplo de informe que nosotros entregamos al paciente, en donde, como pueden ver, le ponemos como nombre el nombre de elección, muchas veces acompañado por las iniciales del nombre que figura en el documento. No hablamos de sexo ni de género y le ponemos en el caso del informe de hormonal, ambos valores de referencia. Y hay analitos de laboratorio que también son sexo dependiente, para lo cual también informamos ambos valores de referencia, como ser los parámetros hematimétricos, el hierro y la estimación del filtrado glomerular.
¿Por qué entonces es importante informar ambos valores de referencia? Bueno, para que el médico los interprete de acuerdo al objetivo que tiene cada paciente. Y bueno, para ir terminando, como consideraciones finales, siempre informar al paciente los efectos positivos y negativos de las hormonas, cuál es el tiempo que tienen que esperar para obtener los resultados, diciendo que dosis suprafisiológicas, porque hay algunos pacientes ansiosos y se automedican con una dosis superior a la indicada, pero esto no logra ni mayor ni mejor efecto. Dar opciones de preservación de la fertilidad antes de cualquier tratamiento hormonal o quirúrgico. El tratamiento de afirmación de género en adultos es seguro, sin embargo, existen algunos riesgos potenciales, a largo plazo y se requiere una monitorización y control evolutivo para reducir los efectos adversos. Y el trabajo multidisciplinario del equipo de salud reduce el riesgo de complicaciones. La identificación precisa, un interrogatorio discreto y un registro apropiado del paciente, cumpliendo con el marco legal en nuestro caso, permite que todos los profesionales de salud tengan el acceso a la información y el seguimiento adecuado de la historia clínica del paciente. Asegurar resultados precisos y bien interpretados según el objetivo del paciente son fundamentales para la toma de decisiones, para evaluar la efectividad del tratamiento y realizar ajustes si es necesarios. La correcta transmisión de los resultados garantiza que los médicos tengan la información necesaria para interpretar los datos dentro del cuadro clínico del paciente. Una comunicación clara y precisa evita malas interpretaciones o errores en la toma de decisiones médicas. Y fundamentalmente, la capacitación del personal profesional y no profesional en la atención de estos individuos transgéneros no solamente permite el cumplimiento de normativas vigentes, sino que mejora la calidad de los procesos de laboratorio, la seguridad del paciente, anima al paciente a realizar los controles evolutivos, evitando complicaciones, lo que se traduce en definitiva en una mejora del servicio de salud. Bueno, muchas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias Patricia, muchas gracias Flor. Hay varias preguntas. Una de las preguntas en sala habla de, ahí ya la leo. Bueno, excelente tema, lo felicito por abordarlo. Nos preguntan si se hicieron capacitaciones hacia el personal de salud sobre este tema. Desde Panamá están haciendo esta consulta. Lo que no sé es si lo hacen al personal de salud de acá de Argentina, del equipo de trabajo de ustedes, o del personal de salud en general. Si te referís, Maciel, al personal de salud en general desde Colabiocli, no. Este es la primer capacitación que se hace en este tema. Ahora sí es más específico ya, pacientes con pellets de testosterona, ¿cómo repercute en el laboratorio metabólico? Consultan. No sé quién quiere contestar. Bueno, ya no sería el tema del individuo transgénero, ¿no? Claro. El pellet de testosterona es todo un problema para nosotros, porque no sé si se refiere a masculino o femenino. Nosotros acá en Argentina no está aprobado para ninguno de los dos en realidad, pero se usa y nos da bastante dolores de cabeza, sobre todo en las mujeres. Acá hay como una publicidad mediática importante en los pellets de testosterona, como que mejora el humor, mejora la libido, mejora el bienestar, sí es verdad, pero lo que ocurre es que ese pellet de testosterona que no está autorizado, insisto, no tiene una liberación gradual de la hormona, sino que tiene una liberación suprafisiológica al principio y después va descendiendo, con lo cual muchas veces nos encontramos con mujeres que tienen testosterona de 7 nanogramos mililitros, o sea, casi el límite superior del varón, ¿no?
Así que la verdad que no, el tratamiento con testosterona se hace, pero no regulado. Claro, bueno, es otro tema que también quizás después Claro, podríamos que no tenerlo tiene que ver porque, con transgénero, porque no, claro, nosotros por lo menos acá los tratamientos no se realizan con el pellet de No. testosterona. está bien, está No, la bien, testosterona de depósito que se utiliza en realidad es el undecanoato, que es de aplicación perfecto, trimestral. Pero ese se sabe bien cómo es la liberación y se mantienen niveles estables de testosterona durante esos 3 meses. Eh, claro. Perfecto. Sí, sí, el pellet se usa más, como dice Patricia, por lo menos acá en sí, Argentina hay una difusión que tiene que ver mucho más con el tema del tratamiento de la menopausia y el exacto. climaterio y estos pellets que, bueno, nada, no están autorizados y que, como decía Patricia, tienen dosis suprafisiológicas, que bueno, la liberación una vez que son puestos en el organismo es difícil de regularla. Bueno, también preguntan por el tratamiento con hormonas bioidénticas. Solamente preguntan eso, o sea, tratamientos con pacientes con tratamientos con hormonas bioidénticas. No, No nosotros sé a qué por lo se menos no referirán, pero tenemos bueno, experiencia en eso, lamentablemente. No, No. perfecto, no están perfecto. reguladas, digamos, o sea, los Claro. tratamientos que nosotros explicamos son los que están en las guías de atención del personal de salud, pero Mm, con hormonas bioidénticas, claro, no está regulado, así que no. perfecto. También consultan si las personas transexuales han tomado represalias hacia los laboratorios por confusión con sus géneros o sus nombres. No sé si tienen experiencia con esto. Y bueno, a ver, represalias. Obviamente que es lo que yo decía, ¿no? El primer contacto que tiene un individuo transgénero cuando sale del consultorio médico es con el personal administrativo del laboratorio. Mm, Entonces, es ahí donde el personal administrativo, el personal no profesional, tiene que estar bien capacitado para el trato, porque tiene que llamarlo por el nombre autopercibido, ser discreto al momento del interrogatorio, tanto sea de su tratamiento hormonal como si tiene que hablar de una menstruación en un varón trans. mm, Entonces, la verdad es que mm, uno permanentemente hace capacitación en ese aspecto. Lo que ocurre, más allá del enojo, que sí puede pasar muchas veces, es que no continúen el tratamiento y Claro. hagan un mm, tratamiento autoadministrado. Eh, Nosotros tuvimos claro. muchos casos en donde fueron a buscar, porque tienen al alcance este, anticonceptivos orales y continúan el tratamiento con eso. Bueno, Mm, casos clínicos de tratamientos con anticonceptivos orales que terminaron casi en un macroprolactinoma. claro, Así claro. que Sí, el trato es fundamental para que el individuo se sienta cómodo y vuelva al control y se pueda monitorear bien. bien el tratamiento. Claro, que se sienta contenido básicamente, ¿no? Claro, Bastante exposición y cuestiones psicológicas debe tener ya Mm. con su propia decisión como para sumarle otra cosa más, ¿no? claro, claro que Por sí. eso Mm, es importante el abordaje interdisciplinario también. mm, sí, seguro, seguro. Perfecto. Bueno, dicen después ante qué valores de prolactina se suspende el tratamiento. Si se hace diagnóstico por imágenes, a ver, leo bien. ¿Ante qué valores aumentados de prolactina se suspende el tratamiento con estradiol? ¿Y se hacen En, estudios por imágenes? Preguntan. en realidad no se va a suspender nunca el tratamiento con estradiol, porque en realidad Mm, si vos le prohibís el tratamiento, como decía Patri, generalmente se van, no vuelven a la consulta y empiezan a mm, automedicarse con anticonceptivos orales que justamente no está recomendado por la gran cantidad de eventos adversos que trae aparejados en las dosis en las cuales mm, lo tienen que utilizar. Em, mm, lo que se realiza es se les da cabergolina para disminuir esos valores de prolactina. Si los valores son muy aumentados, mayores a 100, lo que sí se va a hacer es una resonancia para ver imágenes y ver que no haya un mm, microcarcinoma concomitante, claro, queda pero como no una masa se, ocupante ya, ¿no? exacto, no se les va a suspender el estrógeno, pero sí por ahí se va a disminuir la dosis y se les va a dar cabergolina para que bajen esos niveles de Mm, prolactina. mm,
Perfecto. Dicen, también consultan si los valores normales fueron hallados por ustedes en el laboratorio o qué valores normales utilizan. Sí, son nuestros valores de referencia, los que nosotros Mm, utilizamos para mujeres premenopáusicas, digamos, en el caso de las mujeres trans, y los valores de varones cis en el caso de los hombres trans. Los valores ajá, de o sea, estradiol y asocian a esos valores. Ujú. exacto. Si ustedes tuvieran que elegir un biomarcador, si es que existe, como para controlar este tipo de terapias, ¿cuál sería? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Un biomarcador, a ver, así como controlamos, ¿no? El hepatograma, el perfil lipídico, el perfil renal, que son 3 puntos de la bioquímica clínica que necesitan estos pacientes controlar. ¿Hay algún biomarcador, algo que uno diga, mira, yo miro esto y ya sé que hay algo que no anda bien? Pregunto, viste que por ahí los biomarcadores se utilizan tanto por ahí tratamiento o si existe desde algún otro lugar de diagnóstico como para abrir el ojo y decir, bueno, a ver, a este le tengo que prestar atención. Más allá No, de los valores normales, ¿no? De que ustedes siguen. claro, no, en realidad lo que se hace es monitorear el tratamiento hormonal con los valores de estradiol y de testosterona y monitorear siempre, obviamente, todos los parámetros lipídicos, todos los Mm, eventos adversos que pueden estar asociados al tratamiento al tratamiento hormonal, pero no es que hay un marcador único que mm. nosotros utilicemos. Siempre la visión es amplia, o sea, se hace todo un perfil completo. Y siempre si hay alguna modificación o alteración de esto, la tendencia es no suspender la medicación, Exacto, sino de alguna manera abordarlo a ese paciente para que siga adherido. exacto, Bien, sí. bien. Hay Pues, muy Bueno, ahí, pocas contraindicaciones exacto, absolutas, muy sí. pocas. Mm, Eh, en general, se trata de ir tratando concomitantemente al mm, tratamiento de afirmación de género cualquier otro efecto adverso que pueda mm, aparecer. mm. bien. Dicen también cómo se sigue el tratamiento de las personas trans que ya llegan a su estado deseado, si hay una dosis de mantenimiento, cómo se sigue eso. Sí, eso se va regulando, en realidad lo van regulando con los niveles séricos de testosterona y estradiol en cada caso. Una vez que se alcanza el objetivo, se sabe que con esa dosis que le venían dando, viene bien. Y se lo va a monitorear una vez que se llega a ese objetivo, 1 o 2 veces al año para que continúe a ver si con esa dosis viene bien o hay que ajustarla. Ajá, Eh, perfecto. por eso es muy individualizado y es muy importante el seguimiento y monitoreo en los individuos trans desde el laboratorio. Es importante tratar de justamente que continúen en el seguimiento, que vengan a las consultas, que se realicen los laboratorios que le piden, que cumplan con la dosis que les dan también, que no se sobredosifiquen. Claro, Es muy importante el bien, acompañamiento, sí. Y siempre bien. evaluar Y con la clínica, ¿no? Exacto. Perdón, claro, evaluar claro, no con está la bien. clínica porque a lo mejor bioquímicamente alcanzó el objetivo de 100 picogramos de estradiol, por ejemplo, pero el Mm, individuo continúa a lo mejor con erecciones que no Mm, son mm, deseadas o no logró una feminización completa como quiere. mm, Entonces hay que ir un poquito más allá. Por eso tenemos un mm, y es individual para cada uno, es muy artesanal mm, el tema de la dosis, mm. y de los mm. controles. Hay algunas personas que con baja dosis están conformes con los efectos logrados y otras que no, que tienen que ir Claro, por más. claro. Em, También preguntan si siempre se informan los valores para varones y mujeres a partir del pretest, si siempre van juntos. Sí, sí, en el caso de los individuos transgéneros, sí. En general, nosotros ya lo tenemos para Ah, mujeres claro, también. Directamente el informe sale así porque claro. es muy difícil en un sistema informático Sí. pedir que sea para esta población y no para otra, pero sí, 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 lo informamos siempre así. Sí. Bien. Después dicen si en mujeres trans piden estrona. No, no usamos estrona para nada, ni en mujeres trans ni en mujeres cis.
Es un dosaje, por lo menos en Argentina, los médicos que hacen medicina ortomolecular la piden mucho junto Sí, con la dopamina, con, sí, no sé, pero sí, es más, como vos decís, casi ni siquiera se hace ese dosaje, es muy difícil encontrar el laboratorio que la haga, ¿no? sí, sí, tal cual, sí. Mm, bien, perfecto. Y en este tiempo, ¿hace cuánto que ustedes están trabajando en esta área, Patri? Mira, en el Hospital Durán, el servicio de endocrinología empezó a atender los primeros casos en el 2002. Año 2002. Ajá. Se atendía como se podía, un poco, Mm, bueno, inventando, ¿no? Probando. En el 2005 ya se formó el grupo con la gente de urología, que en realidad funcionaba en urología, pero era un psiquiatra. Había mm, urólogos cirujanos que hacían cirugía de reafirmación. Y entonces ahí ya se constituyó el grupo como tal. Y a partir de ahí se vio que se necesitaba a la fonoaudióloga, porque el tratamiento, como bien dijo Flor, el tratamiento con estrógenos no afeminaba la voz. mm, Ustedes no saben los resultados que se tienen con la fonoaudiología. Es maravilloso, es maravilloso. mm. Tienen una voz, pero de soprano Mm. prácticamente. Mira, Sí, es bárbaro, la verdad que es ah, increíble. Y después se vio que se necesitaba ginecología, porque, bueno, también había que hacer controles ginecológicos de mamas, Papá Nicolau, y después se vio que se necesitaba la gente de inmunología, porque muchos de estos individuos desarrollan enfermedades autoinmunes, por lo menos mueven un poquito los marcadores de autoinmunidad por todo ah, lo que se hacen, por la depilación definitiva, por el exceso de maquillaje, por los implantes mamarios. Entonces mm, también se controlan los marcadores de autoinmunidad. Y ahí sí, en el que desarrolla una enfermedad autoinmune, no hay tutía, ahí se tiene que suspender. Entonces ahí también interviene mm. nuestro servicio de inmunología del hospital. Y así se fue constituyendo hasta que en el año 2022, fue Flor 2021, que se hizo la inauguración de lo que fue el servicio de transgénero En el 2022, sí. Ah, en el qué 2022. bien, Y bueno, qué bien. funciona como tal con uno o dos integrantes de cada uno de estos De estas áreas. servicios del hospital. Sí. ¿Y cuál es el principal reto que ven ustedes de acá en adelante para Mantener tratar a al este tipo de paciente. población? Ajá. Mantener al paciente porque son inconstantes. Nosotros no logramos, cuando queremos hacer estas evaluaciones a largo plazo, nos volvemos locos para tener un paciente 6 meses, 8 meses o un año, porque no vienen, Mm. no vienen. ¿Y por qué les La parece verdad, que no vienen? ¿Porque logran lo que quieren o porque no lo, o son sea, cuál es? rebeldes, son Ah, rebeldes. Son rebeldes, después cuando logran lo que quieren, bueno, por suerte ahora con el tema de la ley y además con esta difusión de que hay muchos centros que atienden a estos individuos y les hacen tratamientos ya estandarizados, porque esa guía de la Endocrine Society ayudó mucho a establecer un tratamiento estandarizado, después ajustado a cada caso, pero por lo menos estandarizado al fin. Entonces muchos, por suerte, tienen su obra social y entonces se atienden de manera particular en algún mm, centro, pero la mm, verdad que el desafío es mantener al paciente en el tratamiento. en el sistema, perfecto. Y la última pregunta, consultan qué enfermedades ustedes ven que se han desarrollado o si hay alguna prevalente con esta terapia hormonal cruzada. Bueno, una, como te dije recién, el tema de la autoinmunidad, ¿no? Que hay que Mm, controlar. Eh, Como dijo Flor, el tema de la prolactina. eh, mm, Pero eso más que nada vimos en pacientes que venían automedicados, que sí. venían mm, tomaban claro, una caja entera de anticonceptivos orales por día. Entonces, ¡Ah! Dios, sí, claro, se mataban. exacto.
Y después, Sí, por supuesto, la tromboembolia, ¿no? claro, En el claro. tratamiento estrogénico eso puede agravarse. Mm. ¿Dónde podemos encontrar la guía? Dicen, pero no sé a qué guía se refieren. A la guía de atención a personas transgénero Ah, está ah, en PubMed, Es libre, es sí. libre, de acceso libre, ujú. pero si me escriben a mi mail, se las puedo enviar, no hay problema. ¿Querés dejarle tu mail, Patri, en Sí, o el en mail el del chat. servicio, en el chat, por favor? Patri Flor, Sí. si quieren, por supuesto. Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta más. Marlene, ¿estás por aquí? Por aquí estoy. Ah, ok, ok. Yo tengo Bueno, una pregunta. El sí. Estado, ¿qué participación tiene allí? O sea, el sostenimiento, ¿esto es a través de alguna sistema de salud del Estado o toda su atención es particular? ¿Cómo es el sostenimiento de toda esta infraestructura, digámoslo así? Sí, si el paciente tiene obra social, se lo cubre la obra social, o sea, está incluido dentro de lo que nosotros llamamos plan médico obligatorio. Si el paciente no tiene cobertura, se atiende en el hospital y la medicación se la da el hospital de manera gratuita. Ah, correcto. Mm. Bueno, muchísimas gracias. Esto es un tema que ha llamado muchísimo la atención. Tuvimos más de 169 personas conectadas y yo creo que esto va a haber otra segunda, Bueno, otro esperemos segundo haber webinar. cumplido las Sí. expectativas. Claro que sí. Una excelente presentación, excelente conocimiento. La Muchas gracias. felicito, un dominio total del tema. Y bueno, María Cecilia también una experta moderando este tema. Bueno, a todas las personas Bueno, que se conectaron el día de hoy, quiero invitarlos el 20 de marzo, o sea, pasado mañana, al webinar Impacto de la Inteligencia Artificial en el diagnóstico de cáncer cervicuterino, malaria y frotis de sangre periférica. Esto es patrocinado por Colabiocli y NOR. Los esperamos entonces el 20 de marzo, que es pasado mañana. A todos ustedes, muchas gracias. A Patricia, a Florencia y a María Cecilia, muchísimas gracias y esperamos tenerlas en otras oportunidades.